Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso introductorio de radar de apertura sintética enfocado a inundaciones. Mi nombre es Enrique Rafael Chávez Pacheco, soy docente y desarrollador de software de la Unidad Especializada en Percepción Remota Satelital en el Centro de Investigación CENIT de la Universidad Autónoma de Nayarit. A lo largo de este curso trataremos de dividir las sesiones en diversas charlas. Esta charla en particular tocará los temas introductorios y conceptos básicos del radar de apertura sintética. Para dar comienzo, me gustaría aclarar algunos objetivos de esta charla. Primero, entenderemos los parámetros físicos básicos de las imágenes de radar de apertura sintética, o SAR. Conoceremos la interacción de la señal del radar con la superficie terrestre, los pasos necesarios para preprocesar las imágenes de radar y también entender la información que se puede extraer de estas imágenes. Me gustaría recordar un poco sobre el espectro electromagnético. Seguro muchos de ustedes ya han utilizado sensores ópticos para hacer algún tipo de análisis. Este tipo de sensor, que es el de radar, se maneja en el rango de las microondas, es decir, este espacio que está envuelto en un recuadro negro, ¿no? Los sensores ópticos, si bien miden la luz del sol dispersada, solamente tiene sentido utilizarlos durante el día. Además de que estos sensores no, no pueden observar la Tierra, o más bien la superficie terrestre, cuando hay presencia de nubes. Sin embargo, en contrapartida, los sensores que están en el rango de las microondas, como es el radar de apertura sintética, pueden penetrar las nubes y la vegetación, además de que tiene sentido utilizarlos durante el día y la noche. Partamos de una división general en la teledetección. Podemos dividir los sensores pasivos y los sensores activos. Estos primeros utilizan la fuente de energía radiante que surge de fuentes naturales, como por ejemplo lo puede ser el sol, la tierra o cualquier otro cuerpo caliente. Y los sensores activos proporcionan de forma artificial su propia energía radiante como fuente de iluminación. Esto pueden ser rayos como las microondas, en el caso del radar de apertura sintética, o por ejemplo los sensores LiDAR que emiten rayos láser. En la parte izquierda de su pantalla está una imagen muy gráfica de cómo operan los sensores pasivos. En este caso, el sensor que se encuentra aquí solamente detecta aquella energía reflejada de otra fuente, en este caso el sol. Y los sensores activos, perdón, emiten su propia fuente de energía artificial y esta misma la reciben después de haber sido reflejada en la superficie. Pero ¿por qué radar? Hablemos de algunas ventajas y algunas desventajas. Su principal ventaja es que funcionan bajo casi cualquier condición meteorológica. Y como les comentaba, observan la superficie terrestre en el día o en la noche, debido a que proporcionan su propia fuente de iluminación. Dependiendo del tipo de radar, también pueden penetrar vegetación, suelos o nieve. Los efectos atmosféricos son mínimos y además son sensitivos hacia las propiedades dieléctricas de la superficie, tanto también como la estructura de sus componentes. Sin embargo, también tienen desventajas, y comparado principalmente contra los sensores ópticos, la información es diferente en comparación, lo cual algunas veces resulta a tener escenas o imágenes difíciles de interpretar. También presentan algo llamado moteado, o en inglés speckle, que es un efecto granular tipo sal y pimienta, en donde se pueden tener ausencia de señal, ¿no? Lo veremos un poquito más adelante, más a detalle, ¿no? También presentan distorsiones en áreas en donde existe topografía, como las montañas, por ejemplo, o grandes ciudades, además de que presentan un gran tamaño de peso en disco. Estamos hablando de que pueden llegar a necesitar hasta 10 gigabytes por una sola escena de nivel 1 con una extensión de 110 kilómetros cuadrados. Esto refiriéndome a Sentinel-1, por ejemplo, ¿no? Y por tal tamaño requieren un mayor poder de computación y programación para poder hacer análisis o procesamientos en masa. Bien,
Hablemos un poquito entonces de la cobertura global de nubosidad. Esta imagen que les presento aquí representa la media de la fracción de la cobertura de nubes en un promedio anual, abarcando la temporalidad desde el 83 al 90, utilizando datos del International Satellite Cloud Climatology Project o ISSCP, y no es más que nada un porcentaje de presencia de nubes, ¿no? En donde el color blanco, que está por aquí, representa total ausencia de nubes, y el color más púrpura representa lugares en donde existe mucha presencia de nubes. Recapitulando un poquito lo que ya les he dicho con anterioridad, toma sentido tratar de utilizar sensores de radar en donde hay mayor presencia de nubes. Enfocándonos un poco en México, podemos ver que la sección norte del país presenta lugares en donde hay poca presencia de nubes. Sin embargo, la mayor parte del país, incluso sus costas, presentan aproximadamente un 50 o 55% de nubes. ¿Esto qué quiere decir? Imaginemos de que queremos hacer un análisis y nos enfocamos solamente en sensores ópticos. Y los sensores ópticos se ven perjudicados por la presencia de nube. Esto quiere decir que del 100% de las escenas que tenemos disponibles, solamente vamos a poder utilizar aproximadamente, en promedio, el 50% de ellas. Cuando a contrapartida, si utilizamos radar de apertura sintética, podemos deslindarnos de este problema y utilizar el 100% del banco de datos que podamos llegar a tener a nuestra disposición. Montando el sensor. Es muy importante entender cómo funciona el radar. Aquí tenemos dos representaciones. Una en donde el radar, imaginemos de que está montado justo en el centro del satélite o del vuelo tripulado o no tripulado que estemos manejando. En este caso nos enfocaremos a satélites. Si lo tenemos montado en medio del satélite o hacia un lado del satélite. Cuando tenemos el radar solamente montado y viendo hacia abajo, tendremos un resultante plano, puesto que el beam o el eco que es enviado hacia la superficie es reflejado en la misma temporalidad, en el mismo tiempo, lo cual genera imágenes planas. Sin embargo, de manera muy intuitiva, si lo colocamos de una manera lateral, como se presenta aquí, podemos obtener diferencias en tiempo cuando lancemos el pulso de microondas. Pegará en alguna superficie antes y en alguna superficie después, de tal manera de que cuando rebote esa señal, podemos obtener imágenes que tengan oscilación en tiempo, y así podemos construir una imagen con la cual ya podremos trabajar. Aquí les puedo poner un ejemplo un poquito más gráfico de cómo es la visión lateral del radar. Imaginemos de que aquí tenemos nuestro satélite, ¿no? Y montado de una visión lateral tenemos el radar. El radar emite, al ser un sensor activo, emite su pulso en una dirección. Aquí lo podremos medir como tiempos, ¿no? El tiempo 1, el tiempo 2, el tiempo 5, así sucesivamente hasta que tenemos el tiempo 26 acá, ¿no? Pero vámonos por partes. Estamos en el tiempo número 9 y vemos que existe presencia de una edificación. Esto puede ser una casa, puede ser una montaña o puede ser cualquier cosa en la que pegue primero nuestra emisión del radar, ¿no? Eso quiere decir que esta parte hacia abajo va a convertirse en un segundo tiempo. En un segundo tiempo llamado 10. Después 11, 12, 13, hasta llegar al tiempo número 18, que sería el primer rayo, bueno, no rayo, el primer pulso de regreso hacia el sensor, ¿no? Sin embargo, acá, como toda esta parte del eco que se emitió no ha chocado con nada, sigue viajando hasta que encuentra otra parte de la superficie. En este caso es un árbol, ¿no? De tal manera de que así podemos ver
que esta diferencia de tiempo nos va a generar una diferencia de valores que podemos después utilizar para generar imágenes de radar, ¿no? Esto de manera general. Ahora bien, ¿cómo se forman estas imágenes? Es muy importante tener en cuenta que el radar solamente es capaz de medir la amplitud y la fase. La amplitud refiriéndonos a la magnitud del eco que se refleja y la fase a la posición de un punto en un momento específico durante el ciclo de onda. Además, el radar solamente puede medir el eco que se refleja en la dirección de la antena. A este efecto le llamaremos retrodispersión. Y el pulso del radar viaja a la velocidad de la luz. La parte derecha de su pantalla se ejemplifica de manera muy sencilla cómo el pulso viaja hacia la superficie. Cuando choca en la superficie, esta se retrodispersa de diferentes maneras. La que podemos medir es solamente aquella que regresa en la misma dirección de la antena, ¿no? Todo esto que está por acá lo tomaremos como energía perdida, ¿no? Si recuerdan, al inicio de la charla les comentaba que dependiendo del tipo de radar se puede penetrar vegetación, suelo o incluso nieve. Eso va a depender de la longitud de onda del radar que estemos utilizando. En esta parte de la pantalla les menciono o les pongo las frecuencias o las bandas de radar que son más frecuentemente utilizadas. Entre ellas se encuentran el radar de banda P, de banda L, de banda C. Este radar de banda C es el que utilizaremos a lo largo de este curso. Y cada una de estas frecuencias, o de estas bandas, perdón, se refiere a un rango de frecuencias. Y este rango de frecuencias está estrictamente vinculado con el tipo de aplicación o de análisis que podemos efectuar, ¿no? Tres puntos muy importantes que nos tenemos que llevar de esta parte. A mayor longitud de onda, mayor será la penetración y la penetración será el factor principal para nosotros elegir el radar que vamos a utilizar. Y pues la penetración a través de la vegetación o el suelo incrementa mientras más larga es la longitud de onda. Aquí les puedo mostrar este factor de penetración en función de la longitud de onda. Vamos a utilizar tres ejemplos: el radar de banda X, el de banda C y el de banda L, ¿no? Y en tres escenarios diferentes: la vegetación, suelo desnudo y aparte también la nieve, ¿no? En este caso tenemos que el radar de banda X en vegetación solamente alcanzaría a penetrar la cima de los árboles o las copas de los árboles, cuando el radar de banda C podría penetrar prácticamente toda la vegetación hasta tocar con el tallo, y el radar de banda L penetraría totalmente la vegetación, ¿no? Hasta llegar al suelo. Pasando al suelo, la banda X pegaría solamente en la superficie del suelo y rebotaría. La banda C entraría un poco en la superficie del suelo, y en la banda L no solamente penetraría un poco, sino un poco más, ¿no? Lo mismo sucede, o el mismo efecto sucede en la nieve, ¿no? La banda X pega y rebota, la banda C pega y penetra un poco, y la banda L pega y penetra aún más, ¿no? En la parte derecha de su pantalla pueden ver un ejemplo muy claro. Este ejemplo es la comparación de una imagen de radar, que es la que está aquí abajo, en contra a una fotografía aérea, ¿no? Entonces, tenemos aquí el lugar es el río Nilo, y podemos ver que en la fotografía se aprecia solamente este cauce o estas diversificaciones del río. Sin embargo, en una imagen de radar podemos ver, gracias a la penetración del suelo, que aquí había antes otro cauce de río, ¿no? Esto es uno de los varias bondades que nos presenta el radar. Hablemos entonces ahora de la polarización. Si bien muchos de aquí, o muchos de ustedes, tendrán seguro experiencia con escenas ópticas
por lo general se habla de bandas, ¿no? Por ejemplo, las más usadas, las bandas RGB, ¿no? Acá en el radar no existen ese tipo de bandas como tal. Las bandas son más bien polarizaciones. Y estas polarizaciones se refieren al plano de propagación del campo eléctrico de la señal. Veámoslo como que si, como este ejemplo hacia la derecha, ¿no? Imaginemos de que aquí está la superficie terrestre y como que si nosotros tuviéramos una soga y la moviéramos de manera vertical u horizontal. Esas son las dos polarizaciones que podemos tener en un radar. Esas dos y las combinaciones de ellas, ¿no? Quiere decir que aquellos radares que tengan polarización HH significa que pueden transmitir y recibir la señal en forma horizontal. HB horizontal y vertical, VIH transmitir vertical y recibir horizontal, V y V sería transmitir y recibir vertical. E incluso hay algunos sensores que pueden tener algo llamado quad pol, que vendrían siendo las cuatro polarizaciones siendo medidas al mismo tiempo, ¿no? Bien, tenemos otro factor llamado la dispersión de la señal del radar, muy similar a lo que les presentaba en las láminas anteriores. Existen varios mecanismos de dispersión, pero estos son los principales, ¿no? Aquella dispersión especular o cuando tenemos una dispersión del tipo espejo, que es cuando pega en una superficie súper lisa y rebota en sentido opuesto al ángulo en el que el eco del radar incide en la superficie, ¿no? Esto es generalmente un comportamiento del agua, por ejemplo, ¿no? El agua es un espejo, llega el eco, pega en el agua y se dispersa de manera especular, ¿no? Hay otro mecanismo llamado doble rebote o double bounce, que viene siendo muy particular, por ejemplo, en áreas en donde hay muchos edificios. Imaginemos esta parte en donde esto es quizás el techo de un edificio o la superficie de la calle y esto una pared de un edificio, ¿no? En donde el radar incide primero en la superficie y rebota hacia una cara del edificio y aparte vuelve a rebotar desde una cara del edificio hacia el sensor, ¿no? Otra es cuando rebota en superficies ásperas, como por ejemplo una montaña, ¿no? O un continuo de montañas, que pega e incide en la superficie y rebota en múltiples direcciones. Y otra, también muy similar a esta, que es dispersión por volumen. Por ejemplo, en un bosque, ¿no? En donde pega en muchísimos árboles y va rebotando en el suelo o en las mismas copas de los árboles o penetra hasta ciertos tallos de gran espesor, etcétera, 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 ¿no? Entonces, en líneas generales, la dispersión puede depender de diversos factores. El ángulo de la onda incidente, la frecuencia o la longitud de onda, la polarización, la constante dieléctrica de la superficie, la aspereza o la estructura e incluso la orientación de los objetos que existen en la superficie. Esta lámina les habla muy bien o de manera muy gráfica de la interacción del radar en lugares en donde existe vegetación. Y aquí podemos ver diferentes tipos de interacciones, ¿no? La uno que representa solamente dispersión por volumen en la copa de los árboles, o existen otros en donde podemos llegar hasta los troncos, rebotar hacia el suelo y volver hacia el sensor. O hay otros, como por ejemplo el 3 en donde de manera directa pega en el suelo y rebota directamente, vaya, hacia el sensor, ¿no? Las escenas de radar, o más bien las imágenes de radar, presentan varias distorsiones. Ahorita les voy a hablar de las más comunes y que tenemos que tener en cuenta, ¿no? La primera de ellas es la distorsión por distancia oblicua, que de manera resumida se trata de aquella distorsión en los extremos de las escenas.
Aquí dentro de este rectángulo rojo, trato de ejemplificar cómo existe la escena del radar versus cómo es realmente la superficie terrestre, ¿no? La distancia oblicua aminora eh, en un extremo y extiende en el otro, cuando la superficie terrestre pues es normal, ¿no? Este tipo de distorsión se le llama slant range distortion y es muy sencillo de reparar dentro del software que utilizaremos en este curso. Existe también la distorsión por geometría, aquella que es por distorsión gracias a que existe el relieve o gracias a que existe un desplazamiento de las estructuras. De manera general, aquellos lugares en donde existe relieve, puede ser que el eco emitido de pronto en una montaña pegue primero en la cima de la montaña y retrodisperse de manera más rápida que aquel lugar en donde está en la base de la montaña, lo cual determina un tiempo menor en la copa y un tiempo mayor en la base, de tal manera de que cuando nosotros recibimos esa información se invierte, ¿no? Más o menos pasa algo similar con el desplazamiento de estructuras, debido a que cuando estamos midiendo, precisamente porque estamos midiendo en una vista lateral y tenemos una superficie de relieve muy amplia, podemos hacer que esa misma extensión grande de superficie nos derive en por así decirlo, una atenuante del relieve real. Estos dos tipos de distorsiones de geometría se pueden resolver de manera muy sencilla implementando un modelo digital de elevación, el cual de manera geográfica identifica realmente la topografía que existe y corrige esa distorsión geométrica, ¿no? Existen también distorsiones por sombra. En aquellos lugares en donde, por ejemplo, exista una montaña muy grande y el hecho de que, como vuelvo a repetir, el sensor viene viendo de manera lateral, puede ser que en un momento dado toda esta parte no la pueda ver. O sea, el eco nunca llegue a ser reflejado en estas partes. Este es un ejemplo muy claro. El eco refleja aquí, pero como la montaña es muy alta, todo esto es pérdida de señal. Aquí ya dependerá del estudio y las preferencias de cada quien. Algunos, con a lo mejor con algo de experiencia, podrán decir, quizás podríamos interpolar los datos y generar números que nos rellenen estos valores, ¿no? Eh, Existen las dos vertientes. Algunos de ustedes podrán decidir interpolar datos y algunos de ustedes también podrán decantarse por la opción de determinar que en esa zona no existe dato, de tal manera de que no se puede generar análisis en ese, en ese sitio puntual, ¿no? También existe otra distorsión llamada radiométrica. Esta está totalmente ligada a la antena como tal, ¿no? De tal manera de que, en palabras sencillas, em, resulta en que los centros de las imágenes, gracias a, a, a la distorsión radiométrica inherente a la antena, perciben más energía en el centro que pues en los extremos de la escena. Eso también se puede reparar con una corrección radiométrica que veremos dentro del software para poder aminorar los datos extremos en el centro de las escenas, en el centro de las imágenes, perdón. Por ejemplo, esta parte, ¿no? Que está muy acercada al centro, podemos ver puntos muy blancos que determinan mayor valor, pero que realmente, después de una corrección radiométrica, nos enteramos de que
ese valor solamente estaba siendo afectado por la distorsión radiométrica de la misma antena. Ok, eso es por parte de las distorsiones. Pero si recuerdan, les mencioné este ruido granular inherente que degrada la calidad de las imágenes de radar llamado speckle. Eso se produce, este es un ejemplo que nos puede dar una idea de cómo es que se produce este ruido. Imaginemos de que el radar o el eco del radar pega en una zona y como les mencionaba, existen muchas maneras de dispersión de la señal. Entonces, cuando está en incidencia este eco de radar en una superficie que tiene múltiples mecanismos de dispersión, llegamos a tener como una pérdida de señal o un ruido. Imaginémoslo como en en las televisiones de antaño, que se nos iba la señal de televisión y se veían puntos blancos y negros. Más o menos ese efecto sucede. Lo podemos ver en esta escena de aquí. Este ruido puede ser reducido a través de dos procesos principalmente. Hacer un proceso de multiloop o hacer un proceso de aplicado de filtros. Abordando primero el multiloop, que es el que más me gusta a mí, se puede dividir el haz de luz del radar en subhaces que sean más angostos. Por ejemplo, si el radar se emite en si el pulso llega en este ángulo, podemos dividir este haz de luz en subhaces, por así decirlo, que proporcionarán un look independiente al área iluminada. Cada look, evidentemente, va a contener speckle, pero al sumar los looks de manera diferente y sacar un promedio, podemos reducir este efecto de ruido especular. Lo cual reduce también la resolución espacial de la escena, pero tenemos mayor definición, es decir, menos ruido, ¿no? Más o menos podemos obtener el mismo resultado aplicando una filtración espacial. Estas filtraciones se pueden realizar colocando una ventana sobre cada píxel en la escena, más o menos así, tomando el píxel central, generando algunos cálculos matemáticos para generarle un nuevo valor promediado, por así decirlo, con sus vecinos cercanos y como que atenuar el ruido de la imagen, ¿no? Depende de la aplicación o depende incluso del gusto del analista, será una u otra manera de reducir el speckle, ¿no? Bien, para terminar, me gustaría hablarles de los datos disponibles por tipo de sensor actualmente, ¿no? Aquí les listo al menos tres sensores, el RadarSat 2, Sentinel-1 y RISAT, uno por parte de la Agencia Espacial canadiense, otra por la Agencia Espacial Europea y otro por la hindú, una organización hindú. Los tres son radares de apertura sintética en banda C en aproximadamente los 5.4 GHz con una vista lateral, polarizaciones HH y HB. Más o menos tienen alguna diferencia en altura del sensor con respecto a la línea ecuatorial, pero al final todos tienen más o menos las mismas características, ¿no? Aquí la diferencia podría llegar a ser el tiempo de revisita, es decir, el ciclo en el que el mismo sensor visita de nuevo el mismo punto en el planeta, ¿no? En este caso, el RadarSat tiene un tiempo de revisita de 24 días, Sentinel-1 de 12 días y RISAT de 25 días. Pero bueno, hay buenas noticias. Hace ya un par de años, la Agencia Espacial Europea lanzó Sentinel-1B, que es un gemelo de Sentinel-1A, de tal manera de que ahora tenemos dos sensores dando
un tiempo de revisita reduciéndolo a la mitad, a 6 días, ¿no? Todas estas escenas, todos estos datos se pueden analizar a través del Sentinels Application Platform o Snap, que viene siendo un software sin costo y de código abierto para el procesamiento y análisis de imágenes de Sentinel-1 y de hecho también de muchísimos satélites, incluyendo obviamente todas las constelaciones de Copérnico, Sentinel-1, Sentinel-2, Sentinel-3, Sentinel-5, etcétera, etcétera. Se puede obtener a través de esta liga que les dejo aquí. Seguro en otros tutoriales, en otras charlas, verán cómo accederlo, pero es una página muy intuitiva. Nos menciona que la versión más actual o la presente es la versión número 9 y están los enlaces de descarga tanto para Windows, macOS y Unix o Linux. Y este software Snap, incluye entre muchísimas otras cosas, herramientas de calibración, filtros de ruido speckle, correcciones de terreno, ortorrectificaciones, productos de mosaicos, puedes hacer polarimetría, interferometría, clasificaciones supervisadas y no supervisadas, graph builders, etcétera, 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 ¿no? Es un software muy completo. Y bueno, esto sería todo de mi parte por esta sesión de introducción al radar de apertura sintética. Espero haber dejado la introducción y los conceptos básicos claros para ustedes. Estaré atento a las preguntas en el material de Classroom por cualquier duda o cualquier comentario. Fue un placer estar con ustedes y les mando un saludo.